invitarles a compartir allí un texto en la palabra de Dios en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 4. Allí, Evangelio de Lucas, en el capítulo 4, a partir del verso 16. Lucas 4, 16. Allí si tienen su Biblia, si no creo que pueda salir allí en pantalla también. Lucas 4, 16. Amén. Dice la palabra de Dios: vino a Nazaret, donde se había criado. Está hablando acerca de Jesús, ¿verdad? Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga, conforme era a su costumbre, y se levantó a leer. Le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Hasta aquí, esta mañana. Comienza aquí relatando en esta parte, ¿no? Lucas, escribiendo allí algo que el Señor Jesús comienza a hacer y registra aquí esta lectura, ¿no? del rollo allí, de la parte del libro del profeta Isaías, de este pasaje profético también, que tendría allí el cumplimiento en la vida de nuestro Señor Jesús. Y comienza a hablar y a exponer acerca de lo que él estaba haciendo y de lo que iba a seguir haciendo. Comienza a hablar y a exponer acerca de su propia vida, de lo que Dios Padre había determinado para que él fuera y para que él hiciera. Pensando hace un tiempo atrás, alguien allí hablaba y decía, ¿cómo es Jesús? ¿Cómo es el Jesús? ¿Cómo es el Cristo del que ustedes predican, del que ustedes enseñan? Y venía a memoria a mí, me crié allí en mi infancia, quizás algunos hermanos recuerdan, había un coro, un cántico allí muy viejo que decía: este es el Cristo que yo predico y no me canso de predicar. Decía así, ¿no? La letra, no sé si lo sabés, Eli. Decía: este es el Cristo que yo predico y no me canso de predicar. Sana a los enfermos, echa fuera a los demonios, calma los vientos y también la tempestad. Amén. Algo así. Los vidrios no se rompieron, aguantaron. Pero se cantaba mucho allí en los tiempos de campaña evangelística, de cruzadas allí de impacto, y aún en la iglesia, y dice esta verdad, ¿no? Este es el Cristo del cual nosotros predicamos y enseñamos. El Cristo que vino para traer poder, para traer libertad, para hacer milagros. El Cristo que nosotros predicamos. Ahora, si nos preguntaran hoy a nosotros, ¿cómo es el Cristo que estás predicando, que estás mostrando? ¿Qué responderíamos nosotros? ¿Cuál sería nuestra respuesta? En base a lo que el Señor ha hecho quizás en nuestra vida, en nuestro corazón, en base a lo que Él ha hecho en mi vida, quizás podría responder y decir: bueno, el Señor es esto, es aquello. Ha hecho esto en mi vida, ha hecho esto en mi familia, o estoy esperando el cumplimiento de estas promesas de parte del Señor en mi vida. Pero el Cristo que nosotros predicamos, ¿cómo es? Y si nosotros nos ponemos a pensar para responder esa pregunta, a tomar las mismas palabras de Jesús que encontramos en el texto que acabamos de leer allí. El Cristo que nosotros predicamos es aquel que siempre da buenas nuevas, es aquel que trae siempre buenas noticias, aún a los pobres. Dice Jesús: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Pero no solamente a los pobres materialmente, ¿no? Alguno dice: bueno, nos está hablando a todos, somos todos pobres, ¿no? Pero no está hablando aquí necesariamente o solamente o exclusivamente de aquellos que tienen necesidad allí económica. Está hablando a aquellos que son pobres en espíritu, aquellos que reconocen la necesidad de Dios. Para ellos son las buenas noticias de Cristo. Para aquel que reconoce su necesidad y su dependencia.
Estamos hablando y estamos orando junto con el equipo del Ministerio de Alabanza y hablando acerca de esto, de la necesidad y la dependencia que tenemos de nuestro Dios, de nuestro Señor. El pobre de espíritu es aquel que reconoce su necesidad de Dios y su dependencia de Él. El Evangelio de la salvación para aquellos que reconocen que solamente Jesús los puede salvar y que solamente Jesús es el que trae vida eterna. Hechos 4:12 dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Y las buenas nuevas, las buenas noticias, desde el momento que nosotros confesamos a Jesús como nuestro Señor y Salvador en nuestras vidas, desde el momento que nosotros nos entregamos a Él, se nos da la potestad, dice la Biblia, de ser hechos hijos de Dios. Y como hijos de Dios, Él cuida de nosotros y cuida de nuestras necesidades. Como adorábamos hace un momento, porque nos ama. Porque a Él se le place. Porque Él nos ama y Él nos escogió primero. No por lo que yo pueda alcanzar o lograr. Lo que me toca a mí es poner mi confianza y mi fe en Él. Pero lo demás lo hace Él. Y Él lo hace porque nos ama. Y las buenas noticias y las buenas nuevas, que a veces lo usamos solamente para algo evangelístico, pero es para cada uno de nosotros. Y es importante recordar en este tiempo que las buenas nuevas siguen siendo para nosotros. Las buenas noticias de parte de Jesús sigue siendo para todos aquellos que reconocen su necesidad de Él. Reconozcamos hoy que necesitamos de Dios. Amén. Porque todas las cosas, dice Lucas 12:30, dice, todas estas cosas buscan la gente del mundo, pero vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de estas cosas. Jesús hablaba estas palabras allí a los discípulos y a la gente. Y Él sabía que tenía buenas noticias. Él sabía que tenía algo allí para traer a aquellos pobres en espíritu, a aquellos que estaban reconociendo su necesidad de Él. Y a veces pasamos por un tiempo y pensamos que ya hemos conseguido muchas cosas o que ya hemos logrado, quizás por nosotros mismos, por nuestra propia fuerza, por nuestro propio entendimiento, y aún otra vez necesitamos volver atrás y decir, Señor, es por ti. Señor, ayúdame a recordar que es por ti. Ayúdame a recordar que necesito de ti. Y no importa cuánto tiempo tenga, si empecé ayer en el camino del Señor o tengo 20, 30, 40, 50 años en el camino del Señor. No importa cuánto tiempo. Ayúdame a recordar, Padre, que siempre necesito de ti y que siempre dependo de ti. Y Jesús vino a traer buenas noticias a aquellos que reconocen su necesidad de Él. Él sana a los quebrantados de corazón. La segunda parte allí del versículo que hemos leído, del verso 18, dice que vino a dar buenas noticias, buenas nuevas a los pobres y me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. El Cristo que nosotros predicamos, el Cristo que nosotros enseñamos, es el que da paz aún al corazón más angustiado. Y esa paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Desde que comencé allí desde adolescente y leía esta parte de este texto, de este versículo, y estuve allí en un campamento y un pastor que estaba predicando enseñó acerca de este texto. La paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. ¿Qué quiere decir? La paz de Dios que nosotros no podemos explicar, porque la sentimos y no podemos explicarla. Y quizás estamos viviendo o atravesando un momento súper difícil. Estamos viviendo y atravesando y cargando con cantidad de cosas, pero venimos ante la presencia de Dios y nos da una paz que no la podemos explicar, pero la podemos sentir en nuestra vida. Y si vamos a intentar razonarla o explicarle a los demás, no la vamos a poder explicar, pero sí la podemos sentir. Y muchas veces pasa así, que sentimos esa paz de Dios en nuestros corazones, porque aquel que vino a sanar a los quebrantados de corazón, también está para aquellos que reconocen su necesidad de Él. El Cristo que predicamos es aquel que da paz aún al corazón más angustiado.
el que da esperanza al que no tiene ninguna, el que trae consuelo a aquel que lo busca con un corazón quebrantado. Y solamente Él lo puede hacer. Solamente Él puede sanar heridas y cicatrizar esas heridas en nuestra vida. Solamente Él puede traer sanidad verdadera a nuestra vida. El profeta Jeremías habla allí en el capítulo 33, verso 6, dice: he aquí yo les traeré sanidad y medicina, y los curaré y les revelaré abundancia de paz y verdad. Y hermanos, hoy más que nunca necesitamos que el Señor sea sanando muchas veces nuestros corazones. Porque hay heridas que solamente Él las puede sanar. Y siempre me preocupa y procuro ver allí a veces cuando hay frases o dichos que son tan repetidos y que a veces uno piensa que son verdad. Y alguien por allí dijo hace mucho tiempo: bueno, el tiempo cura todas las heridas. El tiempo no cura ninguna herida. El tiempo lo que puede hacer es que se cubra alguna herida, pero eso que está lastimado puede seguir ahí y se puede seguir pudriendo por dentro. Y podemos cubrirlo por fuera y que quede allí como cubierto y que no se vea la herida. Pero el que puede sanar la herida, el único que puede hacerlo es el Señor. Sí en su tiempo, sí a su forma, sí como Él quiere, pero solamente Él. Y aunque quede la cicatriz y se nos vea la cicatriz, es para testimonio de lo que Él hizo y cómo Él nos sanó. ¿Alguno tiene alguna cicatriz? Yo tengo varias, desde chico, desde pequeño. Y a veces nos acordamos que pudo haber sido mucho más peor. Tuvimos un accidente y tenemos una cicatriz y pensamos, bueno, podría haber sido peor todavía. Pero hoy eso está sanado. Quedó la marca allí, pero es para recordar, simplemente para... Y a veces nos quedan cicatrices, aunque el Señor ha sanado, pero para recordar que ha sido Él que nos ha sanado, que ha sido por Él, que ha sido por su gracia, que ha sido por su misericordia. Ahora, no hay herida que sea tan grande o tan profunda o tan dolorosa que Él no la pueda sanar. Aún al corazón que está más quebrantado, aún al corazón que está más angustiado, Él lo puede sanar. Amén. Y puede traer, dice, según Jeremías aquí, abundancia de paz y de verdad. Qué bueno y qué interesante lo que dice Jeremías. Abundancia de paz y de verdad. Otra vez, hablando acerca de la paz. Esa paz para nosotros. Y la verdad, abundancia de verdad, porque no vamos a ocultar lo que hemos vivido, no vamos a ocultar esa herida, no vamos a ocultar lo que pasó, porque a veces cuando tenemos algo o pasamos por algo así queremos ocultarlo, pero para que el Señor lo pueda sanar, necesitamos que eso quede expuesto y que se pueda ver, y que Él lo pueda hacer. Amén. Entonces, qué importante es poder reconocer esto, que el que vino a traer buenas noticias, buenas nuevas para los pobres de espíritu, es aquel que también ha venido a sanar a los quebrantados de corazón, aquellos que reconocen su necesidad de Él. Y es aquel también que da libertad a los cautivos. El mismo Señor Jesús dice allí, leyendo el texto de Isaías, y dice que vino a pregonar libertad, a anunciar libertad a los cautivos. No importa que sea lo que nos pueda tener cautivos. No importa cuál sea o sea lo que sea que nos haya mantenido cautivos. Podemos estar seguros que nuestro Señor Jesús puede darnos la libertad completa. Hemos sido testigos y podemos contar muchos testimonios de las cosas que el Señor nos ha liberado y de lo que Él ha liberado quizás a nuestros familiares, de lo que Él ha hecho en nuestras vidas o en la de aquellos que nos rodean. Pero podemos dar con certeza y con seguridad que Él vino a traer libertad a todo aquel que esté cautivo. Y no necesariamente estamos hablando de vicios o de cosas así. Estamos hablando de que Él puede hacernos libres y vino a traer libertad para aquel que está cautivo de la ansiedad, para aquel que está cautivo de la tristeza, para aquel que está cautivo de la angustia, para aquel que está cautivo aún de pensamientos negativos, para aquel que está cautivo allí de cosas que lo están alejando de Dios o del propósito que Dios tiene para su vida.
No importa lo que sea, Él puede darnos libertad. Amén. Juan 8:36 dice, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres, dice la palabra de Dios. Si el Hijo nos libertare, seréis verdaderamente libres. Una verdadera libertad que nos da. El Cristo que nosotros predicamos y enseñamos puede romper cualquier cadena en nuestra vida. Amén. Él es el libertador, nuestro redentor, quien pagó el precio con su sangre para hacernos libres de toda esclavitud. Pablo habla a la iglesia en Éfeso y le dice allí, Efesios 1:7, en quien nosotros tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. En Él tenemos redención. Por su sangre, el perdón de nuestros pecados. Él da libertad a los oprimidos, a aquellos que están sufriendo. Él da libertad al que sufre injusticia. Él da libertad al que sufre violencia. Él da libertad a aquel que no tiene cómo ser libre. A Él vino a darle libertad. El Señor libertó a su pueblo desde el comienzo, desde el Antiguo Testamento. Y Jesús vino a darnos libertad en cada sentido de nuestra vida. Qué bueno que para todos aquellos que permanecen en Él y le reconocen y reconocen la necesidad de Dios, del Señor en su vida, hay promesa de libertad. Amén. A poner en libertad a los oprimidos. Él vino a hacer eso. Y Él es el que da vista a los ciegos. No solamente vino a traer libertad a los cautivos, sino que da vista también a los ciegos. Por medio de la palabra del Señor, Él quita la venda de aquellos que aún no pueden ver más allá de su realidad. ¿Y cuántas veces parece que estamos allí como ciegos y no podemos ver más allá de lo que está pasando, de lo que estamos viviendo? ¿Cuántas veces nos pasa de que no podemos ver más allá de nuestra propia realidad? Y el Señor tiene que venir a quitar allí esa venda para que podamos ver un poquito más allá. ¿O cuántas veces estamos tan enfrascados en nuestras situaciones y en nuestros problemas y no vemos quizás las de los demás tampoco? Y no vemos los que están a nuestro alrededor. El Señor Jesús tiene que hablar a los discípulos y le dice, hey, escúchenme, alcen sus ojos y miren que los campos están listos para la siega. Había una gran cosecha por delante y se venía un tiempo allí de cosecha. Pero ellos estaban allí mirando su realidad y entendiendo todo lo que pasaba y mirándose a sí mismos, y el Señor Jesús le tiene que llamar allí la atención. Ahora nuestro Señor alumbra nuestros ojos para que nosotros podamos ver más allá de nuestra propia realidad y podamos tomar decisiones sabias para que nos demos cuenta de los errores que estamos cometiendo, para que comprendamos las consecuencias de lo que nosotros estamos haciendo y podamos mirar por dónde vamos caminando. Juan capítulo 8, verso 12, otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. El que me sigue no andará en tinieblas. Otra promesa de parte de Jesús. Para aquellos que dicen, Señor, yo reconozco que te necesito. Reconozco mi necesidad de ti. Y para ir finalizando, nos preguntamos a nosotros mismos, ¿qué Jesús estoy mostrando? ¿Cuál Jesús estoy predicando con mi vida? Y no estamos hablando de ponernos aquí detrás y de hablar y de predicar, sino con qué Jesús estoy mostrando en mi vida. Hace un tiempo atrás escuchaba allí un predicador y decía, y me volví a recordar algo que hace mucho tiempo alguien aconsejaba y decía, ¿no? Que Jesús mostramos aún en nuestra casa, en nuestro hogar, a nuestra familia. Y él decía y hablaba de la importancia, decía, bueno, cuando yo era el único de su casa, de su familia, era el único que seguía al Señor en un tiempo. Y llegaba allí a su casa y le preguntaban cómo estaba y cómo había pasado todo en la iglesia. Y él decía que había sido un culto bendecido y todo. Y esta persona decía, a veces habían cada problema y cada situaciones en la iglesia, pero yo cerraba mi boca y no comentaba de eso nada con mi familia,
porque ellos no conocían a Cristo y otros estaban alejados de Cristo. Y si yo iba a llegar a casa, dice, a hablar de todos esos problemas, lo que iba a hacer, iba a hacer que se enojaran más y que se alejaran más del Señor. Y guardaba eso para mí. Un día ellos volvieron al Señor y ahí dice, juntos pudimos seguir mostrando a ese Jesús. Porque lo que sucede y lo que pasa no es responsabilidad del Señor, lo que a veces sucede por decisiones o cosas que tomamos. Pero qué bueno cuando nosotros decidimos mostrar a ese Jesús que trae sanidad, que trae restauración, que rompe cadenas, que trae paz, que trae vista a los ciegos, que trae libertad a los cautivos. Qué bueno cuando nosotros podemos mostrar a ese Jesús que dice que es la luz del mundo y que al que Él le sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Amén.